Mari Compuché, Mari Pupeñi, Capulamien, Huguenui, Micheta Alejandro, Ñanco Maulén, Lealpingen, nací en Talcahuano. Mi familia materna es de la zona de Cañete, mi familia paterna es de la zona de Melipilla. Muy pequeño migramos junto a mi familia a Santiago Guarre. A mediados de los años 90 empecé mi incursión en todo lo que tiene que ver con el tatuaje. Recuerdo que lo hacíamos de forma artesanal, autodidacta, con lo que iba saliendo en el camino. Pero siempre tuve más acercamiento a la arte gráfica y a las técnicas de impresión. El tatuaje me hipnotizaba, pero lo veía como un hobby. Con el tiempo estudié diseño gráfico, el cual apliqué en diferentes etapas de mi vida, incorporándolo al tatuaje como un recurso. Con el tatuaje seguí avanzando, conociendo tatuadores experimentados con los que pude ir aprendiendo. Bueno, me encuentro aquí en Noruega actualmente, llevo radicado 13 años acá en Oslo, la capital. Aquí es donde inicié este proyecto de investigación de la simbología de los pueblos originarios de Ayapiyala, particularmente el pueblo mapuche. Entonces empecé a conversar e intercambiar información con otros tatuadores que se especializan en diferentes técnicas del tatuaje, japonés, polinésico, tradicional, y sentí la necesidad de hacer algo propio que me representara y representara mis raíces. Así inicié este estudio, viajando en diferentes partes de Wallmapu, tanto en Puel Mapu como Bin Mapu, visitando distintas comunidades, siendo parte de algunas ceremonias y conversando con artistas, artesanos y gente mapuche con conocimientos en este tema de la simbología. En este tiempo también fui coleccionando libros, textos sobre la simbología, pasando por la pintura corporal, dibujos rupestres, placas y hachas grabadas, elementos sagrados, lo textil, la cerámica y la joyería. La verdad que todo este estudio me ha transportado a un mundo increíble de símbolos y señales. En esta investigación me encontré con la sorpresa que en algunos libros se refiere a un tatuaje ancestral en nuestro territorio y lo denominan chaile.
El batok fue primeramente realizado por hombres, pero con el tiempo fue cambiando este modelo. Como en otros pueblos, el tatuaje fue desapareciendo gradualmente, con la intromisión de la religión y de diferentes culturas foráneas. Apo Wanut cuenta que ella mantuvo firme su amor por esta arte ancestral, y en la actualidad podemos ver que parte de su linaje empieza a practicar esta técnica. Fue así que su nieta Grace fue quien me aplicó mi primer batok en la aldea, usando el método tradicional. Los tatuajes en los pueblos de Filipinas eran muy populares. Los símbolos del batok podían representar fuerza, valentía, belleza y otras habilidades. Como segunda experiencia, me tocó el honor de recibir el batok de las manos de esta popular artista. Tal como lo hacía en otros tiempos, esta tatuadora utilizaba solo elementos naturales que encuentra en su entorno. El dibujo lo realiza con una rama que aplica con tinta, la cual es simplemente hollín de carbón mezclada con agua. Va diseñando los símbolos directamente en la piel, de memoria. Ella misma estableció un símbolo para mí, un águila serpiente. Después, con un palo de bambú que en su extremo tiene una espina de un árbol de limón, empieza a golpear para insertar la tinta en la piel, un método lento pero preciso. También pude observar cómo realizaba su tarea en otras personas, quienes viajaban de todo Filipinas y el mundo para obtener un tatuaje de ella. Observar este procedimiento en directo fue extraordinario. Sin imaginarlo, fue la propia artista que al enterarse de que estaba en esta investigación, me invitó el día siguiente a tomar café y conversar sobre nuestra experiencia. Al mismo tiempo que quiso que yo también la tatuara. La emoción fue inexplicable. Mi regreso al norte venía cargado de nuevas energías e ideas. Seguir avanzando en mi investigación ahora tenía muchos más matices. ¿Cómo ir trabajando con tanta información? Clasificarla y ordenarla para abrir mejor mi camino. Así llegué nuevamente a nuestro estudio que se ubica en un barrio popular de Oslo, en Grünerløkka. Desde 2015 que empezamos este lindo proyecto. En él hemos ido trabajando para que sea más que un estudio, un lugar de aprendizaje e intercambio de conocimiento, tanto en el tatuaje como en todo lo relacionado con culturas ancestrales. Hemos tenido visitas de todo el mundo, tatuadores de diferentes estilos y también trabajando en proyectos culturales, exposiciones, conciertos y actividades de apoyo a diferentes comunidades mapuche y de otros lugares. Hace 8 años o 9 empecé con el proyecto de Huerquén Tattoo. Huerquén significa el mensajero en mapudungún. Junto a Andrés, mi socio, empezamos con la tienda de tatuajes en donde pude abrir las puertas a la gente para que pudiese entender un poco cuál es
la importancia de la simbología y aplicarla a mi trabajo como tatuador. Entonces en esos años hemos compartido varias experiencias y dentro de esas fue que pudimos tatuar, por ejemplo, a autoridades ancestrales en este espacio como Machi, Pumachi, Puhuelquén y otra gente que siente un apego o son partes de la cultura mapuche en general. La visita de la Machi Millaray, una luchadora incansable por la protección del río sagrado Pilmaiquén. Pilmaiquén significa el andar de la golondrina mapudungún, quien visitó este país para contactar con los hermanos Sami, quienes son un pueblo originario de estos territorios, y pedir su apoyo en la defensa del río y los lugares sagrados. La Machi es la máxima autoridad espiritual, la mediadora entre el mundo natural y lo sobrenatural. Conversando con ella me pidió que diseñara un tatuaje para su brazo. Decidimos que fuera una golondrina y el símbolo del Kuntrum, tambor chamánico que utiliza ella para sus ceremonias. Fue para mí una experiencia inolvidable, la verdad. Poder tatuar esta autoridad espiritual significaba y significa mucho para mí, mi trabajo y mis intenciones de iniciar el resurgimiento del Chaine. Como en Filipinas, considero que el tatuaje en nuestros territorios debe tener una importancia y que a través de él podamos difundir nuestra cultura, poder ser reconocidos, rescatar nuestros símbolos y sentirnos orgullosos de la forma no oral en que nuestros antiguos se comunicaban. Tiene un enorme valor. Que la simbología haya traspasado desde el dibujo rupestre a lo textil y cerámico, ya es increíble. Entonces el tatuaje puede en la actualidad unirse a este desenlace y ser considerado otra forma de seguir manteniendo vivos nuestros símbolos, utilizando la piel como un soporte.